¿Alguna vez te has sentido culpable por querer un día de tranquilidad en lugar de cumplir con un compromiso familiar? ¿Sientes que gran parte de tu vida se ha basado en cumplir las expectativas de los demás en lugar de las tuyas propias? ¿Te has preguntado si a tu edad todavía tienes la obligación de demostrarle algo a alguien, o si ya es hora de vivir en paz? Para muchísimas personas que han superado los 70 años, estas preguntas resuenan con una fuerza abrumadora. Se encuentran atrapadas en hábitos y rutinas que, aunque en su día tuvieron sentido, hoy se han convertido en una carga silenciosa que les roba la energía, la paz y la alegría. Siguen empujándose a nivel físico, social e incluso emocional, como si todavía estuvieran en una carrera por demostrar su valía. Pero la cruda verdad es que llega un momento en la vida en el que soltar no es un acto de rendición, sino la mayor demostración de sabiduría. Y ese momento es ahora. Después de todas las décadas vividas, las batallas libradas y las lecciones aprendidas, mereces mucho más que estrés, culpa o la presión de expectativas innecesarias. Hoy vamos a revelarte 5 cosas específicas que las personas mayores de 70 años simplemente ya no necesitan hacer. Y no es porque te estés rindiendo, sino porque estás evolucionando hacia una etapa de tu vida, donde la paz interior es infinitamente más valiosa que la presión externa, y donde la autenticidad importa mucho más que las apariencias. Quédate hasta el final, porque te sorprenderá descubrir lo liberador que puede ser abandonar precisamente esas cosas que una vez creíste absolutamente necesarias. Pero, antes de empezar, indícanos tu edad y la ciudad desde donde estás viendo este video, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado con información de salud, que puede cambiar tu vida y protegerte a ti o a tus seres queridos. Y ahora sí, comenzamos. 1. El primer hábito que debes abandonar: forzarte a complacer a todo el mundo. ¿Cuántas veces has dicho sí, cuando en realidad querías gritar no? ¿Cuántos domingos has sacrificado tu merecido descanso para atender una reunión familiar que no te apetecía en absoluto? Para muchísimas personas que han superado los 70 años, la necesidad de complacer a los demás es una carga pesada y sobre todo invisible. Es un hábito tan arraigado que a menudo ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, pero su cuerpo y su mente sí lo notan. Este es, sin duda, uno de los pesos más agotadores e innecesarios que puedes arrastrar en tus años dorados. Todo empieza de forma sutil, casi inofensiva. Dices que sí a esa cena a la que realmente no tienes ganas de ir porque no quieres decepcionar a tus amigos. Te guardas una opinión que te molesta profundamente porque temes crear un mal ambiente. Aceptas cuidar de los nietos por tercera vez en la misma semana, aunque te duelan las rodillas y lo único que anhelas es un día de silencio y un buen libro. Te dices a ti mismo que es lo correcto, que es lo que se espera de ti. Pero con el paso del tiempo, esa pequeña concesión se convierte en un patrón, y un día te despiertas con la amarga sensación de que tu vida ya no te pertenece. Sientes que vives para los demás, que tu agenda, tu energía y hasta tus emociones están al servicio de otros. Este deseo irrefrenable de complacer a menudo proviene de toda una vida condicionada a poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Es especialmente común en generaciones que crecieron en una época en la que el autosacrificio era visto como una virtud suprema y el autocuidado era tachado de egoísmo. Pero en esta etapa de la vida esas viejas reglas no solo necesitan ser revisadas, sino que deben ser desechadas por completo. Te has ganado, con cada año vivido, el derecho a ser honesto contigo mismo y con los demás. Tienes derecho a expresar tus necesidades, a establecer límites claros, y a dejar de retorcerte en formas imposibles solo para mantener una paz superficial. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Las personas que de verdad te quieren y te respetan, lo entenderán. No solo lo entenderán, sino que lo agradecerán, porque preferirán tener una relación contigo, basada en la sinceridad, y no en el sacrificio. Y aquellos que no lo entiendan, aquellos que se molesten porque ya no estás a su entera disposición, bueno, su reacción te estará diciendo todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza de esa relación. Hay un viejo dicho que dice que, en la vejez, tu no se vuelve tan sagrado como tu sí. Y es una verdad profunda. Cuando empiezas a honrar tus propios límites, no estás alejando a la gente, sino que estás haciendo espacio para conexiones más profundas y auténticas. Estás filtrando las relaciones y quedándote con aquellas que no dependen de que te exprimas hasta la última gota de energía. Conocí la historia de Carlos, un hombre de 74 años que había pasado décadas siendo el pilar que sostenía a toda su familia. Él era el que organizaba las fiestas, el que solucionaba las disputas, el que siempre decía sí a cualquier petición,
sin importar lo cansado que estuviera. Un día, después de una agotadora comida familiar que él mismo había preparado, se sentó en su sillón y sintió un agotamiento que nunca antes había experimentado. Me confesó. Desperté y me di cuenta de que estaba exhausto. No era un simple cansancio, era un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Y lo más triste fue darme cuenta de que ni una sola persona en esa mesa me había preguntado cómo estaba yo. Ese fue su punto de inflexión. A partir de ese día, Carlos empezó a cambiar. Comenzó a decir no, cuando sentía que debía hacerlo. Al principio, su familia reaccionó con extrañeza, incluso con algo de resentimiento. Pero en lugar de que todo se desmoronara, como él temía, ocurrió algo asombroso. Sus relaciones se volvieron más claras y honestas. Algunos lazos se fortalecieron, basados en un nuevo respeto mutuo. Otros, los que se basaban únicamente en lo que él podía ofrecer, se desvanecieron. Pero en todos los casos, Carlos se sintió más vivo, más dueño de su tiempo y de su paz. No tienes por qué sentirte culpable por ponerte en primer lugar en esta etapa de tu vida. De hecho, hacerlo no es un acto de egoísmo sino de sabiduría. Cuando cuidas de ti mismo, te vuelves más presente, más disponible y más genuinamente amoroso en los momentos que sí eliges dar. Has pasado toda una vida dando. Ahora es el momento de recibir un poco de esa misma gracia y cuidado, pero de ti mismo. Así que, pregúntate con total sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque era lo que tú querías, y no porque alguien lo esperaba de ti? Si ha pasado mucho tiempo, quizás hoy sea el día perfecto para empezar de nuevo. Sin culpas, sin disculpas, sino con la tranquila confianza que dice, he vivido lo suficiente para saber lo que importa, y yo también importo. 2. El segundo veneno silencioso. La obsesión por parecer joven. Llega un momento en la vida en que la incesante persecución de la juventud se vuelve más agotadora que gratificante. Para muchas personas, ese momento llega después de los 70 años. Y, sin embargo, vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente, a veces en susurros y otras a gritos, con el mensaje de que debemos luchar contra el envejecimiento con uñas y dientes. Las cremas, los tintes para el pelo, las cirugías, los filtros en las fotos. La presión para parecer más joven de lo que eres no desaparece por arte de magia al cumplir 70. De hecho, para algunas personas esa presión se intensifica. Pero aquí reside una verdad tranquila que los adultos mayores inteligentes llegan a comprender. Parecer joven no es lo mismo que estar bien. Y, desde luego, no es ninguna garantía de felicidad. Con demasiada frecuencia, la búsqueda de una apariencia juvenil se convierte en un ciclo impulsado por el miedo. Descubres una nueva arruga, y corres a buscar una crema para borrarla. Tu pelo se vuelve gris, y entras en pánico pensando en cómo te percibirán los demás. Pero en lugar de sentirte mejor, a menudo te sientes más ansioso, porque el verdadero problema no es la arruga ni el pelo cano. El problema es la creencia interna, profundamente arraigada, de que envejecer te hace, de alguna manera, menos valioso. Y esa creencia no solo es falsa, es increíblemente dañina. Desde un punto de vista psicológico, esta obsesión con la juventud está enraizada en una cultura que glorifica las apariencias y devalúa la experiencia. Pero a medida que envejecemos, ganamos algo que la juventud no puede ofrecer: perspectiva. Y cuando intentas constantemente parecer joven solo para encajar en las estrechas expectativas de la sociedad, te estás robando a ti mismo la dignidad y la serenidad que vienen de forma natural con la edad. Seamos prácticos. No hay absolutamente nada de malo en cuidarse. Vestir bien, mantenerse aseado, tener un aspecto cuidado y saludable es maravilloso. Pero eso es muy diferente de intentar borrar los mismos años que te han moldeado, las experiencias que te han dado sabiduría, y las historias que tu rostro tiene para contar. Un hombre que conocí en un centro comunitario, de 79 años, me dijo algo que me impactó. Cuando finalmente dejé de teñirme el pelo y de preocuparme por cada arruga, la gente empezó a verme a mí, no a la versión de mí que pretendía ser, sino a mí, de verdad. Y añadió que ese fue el momento más liberador de su vida. La realidad es que las personas que te quieren de verdad, las que importan, no se sienten atraídas por tu piel lisa o tu pelo abundante. Se sienten atraídas por tu espíritu, por tu sentido del humor, por la forma en que escuchas sin juzgar, por la manera en que llevas tu dolor y tu alegría con una fuerza silenciosa. Eso es lo que deja una huella duradera. Así que, en lugar de malgastar un tiempo y una energía preciosos luchando contra el reloj, intenta abrazar el proceso.
Deja que tu rostro cuente tu historia. Deja que tu cuerpo refleje una vida bien vivida. Hay un tipo de confianza que solo proviene de aceptar y poseer cada año que has caminado sobre esta tierra. Y esa confianza, esa autenticidad, puede iluminar una habitación mucho más que cualquier producto antienvejecimiento jamás podría. Envejecer no es una derrota, es un privilegio. Cada cana es un testimonio de supervivencia, cada arruga una línea en el mapa de tu vida. Intentar ocultarlas es como arrancar las páginas más interesantes de tu propia biografía. Además, la energía que inviertes en luchar contra lo inevitable podría ser utilizada de maneras mucho más enriquecedoras. Aprendiendo algo nuevo, pasando tiempo de calidad con tus seres queridos, disfrutando de la naturaleza o simplemente descansando en paz. La sociedad actual nos vende la idea de que la vejez es algo que hay que temer y ocultar. Pero las culturas más sabias a lo largo de la historia han venerado a sus mayores, reconociendo que la edad trae consigo una sabiduría que no se puede encontrar en los libros. Al aceptar tu edad, no solo te liberas a ti mismo, sino que también te conviertes en un poderoso ejemplo para las generaciones más jóvenes. Les enseñas que envejecer no es el fin, sino una continuación, una etapa diferente con su propia belleza y sus propias lecciones. Les demuestras que el valor de una persona no reside en su apariencia, sino en su carácter, su resiliencia y su capacidad de amar. Por lo tanto, la próxima vez que te mires al espejo y sientas la tentación de criticar los signos del tiempo, haz una pausa. Mírate con amabilidad y respeto. Agradece a ese rostro y a ese cuerpo por haberte llevado tan lejos. Y en lugar de preguntarte, ¿cómo puedo parecer más joven? Pregúntate, ¿cómo puedo vivir más plenamente hoy? La respuesta a esa pregunta te llevará a un lugar de mucha más paz y alegría que cualquier intento de retroceder el reloj. 3. La trampa de la fortaleza. Dejar de fingir que siempre estás bien. Uno de los hábitos más crueles y autodestructivos que muchas personas arrastran hasta sus 70 años, y más allá, es la creencia de que siempre deben mostrarse fuertes, alegres y perfectamente bien, sin importar lo que estén sintiendo por dentro. Es como si hubiéramos interiorizado una regla no escrita que nos dicta: no te quejes. No seas una carga para nadie. Simplemente sonríe y di que estás bien. Pero aquí está la verdad que debemos entender. Fingir que estás bien cuando no lo estás no te hace más fuerte, te hace invisible. Y lo que es peor, puede carcomer lentamente tu bienestar mental y emocional hasta dejarte en un estado de profunda soledad. Después de los 70 años, la realidad es que la vida se vuelve más compleja y estratificada. Hay duelos por la pérdida de seres queridos, hay molestias físicas que se vuelven crónicas, a veces hay miedo al futuro, o la culpa de sentir que podría ser una carga. Y en lugar de expresar estos sentimientos tan humanos y legítimos, muchos adultos mayores los reprimen, los empujan a lo más profundo de su ser, pensando que el silencio es sinónimo de fortaleza. Pero, en realidad, ese silencio se convierte en una jaula de aislamiento. Empiezas a sentir que nadie te entiende, y la triste ironía es que no pueden entenderte, porque has pasado años diciéndoles que no hay nada que entender, que todo está perfecto. La filosofía estoica, a menudo malinterpretada como una supresión de las emociones, en realidad nos recuerda que ser honestos sobre nuestro mundo interior no es una debilidad, es una forma de sabiduría. Los antiguos estoicos creían en reconocer el dolor sin dramatizarlo, y en decir la verdad sin sentir vergüenza. Esto significa que no solo está bien decir, estoy teniendo un día difícil, o me vendría bien un poco de compañía, sino que es absolutamente necesario para tu salud mental. No fuiste puesto en esta tierra para sufrir en silencio, y tu dignidad no disminuye en absoluto por admitir que estás herido, triste o asustado. Piénsalo de esta manera. Cuando le dices a alguien que estás bien, mientras cargas con el peso de la tristeza, la ansiedad o el dolor, no solo estás ocultando tu propia lucha, también estás cerrando la puerta a la conexión humana. Las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, incluso tus vecinos, no pueden apoyarte si no saben que necesitas apoyo. Y, contrariamente a la creencia popular, pedir ayuda no es una señal de debilidad. Es una señal de madurez emocional y de autoconocimiento. Es reconocer que somos seres interdependientes y que todos, en algún momento, necesitamos un hombro en el que apoyarnos. Conocí la historia de Elena, una mujer de 82 años que pasó décadas sin admitir jamás que estaba luchando. Después de que su esposo falleciera, les dijo a todos que se las estaba arreglando de maravilla.
Mantenía una sonrisa en su rostro y seguía con sus rutinas como si nada. Pero a puerta cerrada, se estaba hundiendo en un mar de soledad y pena. Un día, su nieta la visitó inesperadamente y la encontró llorando en silencio en la cocina. Al principio, Elena intentó negarlo, pero su nieta insistió con amabilidad, y finalmente Elena se derrumbó y comenzó a hablar. Empezó a compartir su dolor en un grupo de apoyo, a hablar honestamente con su hija sobre lo mucho que extrañaba a su esposo. Y algo cambió de manera radical. Sus relaciones se profundizaron. Su risa, que se había vuelto forzada, regresó de forma genuina. Y dejó de sentir que estaba viviendo dos vidas separadas, la que mostraba al mundo y la que sufría en soledad. La verdad es que las personas que realmente se preocupan por ti, preferirían saber lo que está pasando de verdad, antes que escuchar otra mentira educada. No pueden estar ahí para una versión de ti que no existe. Quieren estar ahí para ti, con todas tus cicatrices, tus miedos y tu fortaleza real, la que reside en la honestidad. Así que, si todavía estás intentando mantenerlo todo bajo control, si sigues diciendo estoy bien, cuando tu corazón dice lo contrario, podría ser el momento de parar, no porque seas débil, sino porque finalmente eres lo suficientemente sabio como para saber que la honestidad es lo que conduce a la sanación. Y mereces ser visto, no solo como una cara sonriente, sino como el ser humano completo, complejo y maravillosamente imperfecto que eres. 4. Reclamar tu ritmo. Dejar de disculparte por vivir a tu manera. Al llegar a los 70 años y más allá, muchas personas se encuentran, casi sin darse cuenta, pidiendo disculpas en silencio por la forma en que eligen vivir. Puede ser por negarse a asistir a reuniones ruidosas y abarrotadas, por necesitar más horas de descanso, por cenar más temprano de lo habitual, por no querer mantenerse al día con la última tecnología, o simplemente, por anhelar la paz por encima de la estimulación constante. No dicen lo siento directamente, pero el tono está ahí, en frases como, espero que no os importe, perdón, ya no soy tan divertido como antes, o sé que estoy siendo una molestia. Estas pequeñas frases, aparentemente inofensivas, reflejan algo mucho más profundo. Una presión persistente por vivir a la altura de las expectativas de otras personas, incluso en nuestros últimos años. Pero aquí está la verdad, que necesitas grabar en tu mente. Una vez que has pasado los 70, te has ganado el derecho inalienable de vivir la vida en tus propios términos, no según el cronómetro o el calendario social de otra persona. La necesidad de disculparse por priorizar tu comodidad, tus límites o tus ritmos personales tiene que terminar. No te hace más educado, te hace más pequeño. Y no estás destinado a encogerte en tus años dorados. Estás destinado a crecer hasta convertirte en tu versión más auténtica. El estoicismo nos enseña que debemos alinear nuestras vidas con la naturaleza y la razón, no con el ruido y las demandas de la sociedad. Eso significa entender qué es lo que te trae paz, qué nutre tu alma y qué la agota. Si prefieres leer un libro en silencio a asistir a una barbacoa familiar ruidosa, eso no te convierte en una persona antisocial. Significa que eres lo suficientemente sabio como para elegir lo que alimenta tu espíritu, y no hay absolutamente nada por lo que disculparse en eso. Este hábito silencioso de disculparse en exceso tiene sus raíces en algo que a muchos adultos mayores se les enseñó desde niños, que tu valor depende de lo agradable, complaciente o abnegado que seas. Pero a medida que envejeces, empiezas a ver el verdadero coste de esa mentalidad, agotamiento, resentimiento y una profunda desconexión de tus propias necesidades. Has pasado años, décadas, complaciendo a los demás. Ahora es el momento de complacer a tu alma. Recuerdo haber hablado con un hombre llamado Gerardo, de 79 años, que dejó de ir a los eventos de su comunidad a pesar de que sentía una enorme presión por seguir asistiendo. Dijo que estaba cansado y que simplemente quería que sus domingos fueran tranquilos. Pero cada vez que se ausentaba, sentía que tenía que dar una larga explicación, casi una disculpa. Un día, su hija le dijo: «Papá, no le debes una excusa a nadie. Si te trae paz, es la decisión correcta». Esa conversación lo cambió. Dejó de disculparse y comenzó a apropiarse de su nuevo ritmo con orgullo en lugar de culpa. La edad avanzada trae consigo una claridad inestimable. Sabes lo que importa y lo que no. Sabes qué personas te dan energía y cuáles la drenan silenciosamente. Sabes qué alimentos te sientan bien, qué música te calma, qué ritmo de vida se siente realmente bien en tus huesos. Entonces, ¿por qué disculparse por honrar esa sabiduría? Cuando pides perdón por ser demasiado callado, demasiado lento o demasiado diferente,
Te estás enviando a ti mismo el mensaje de que tus preferencias son un problema, pero no lo son. Son el resultado de una vida vivida plenamente. Una vida que se ha ganado el derecho a hacer una pausa, a reflexionar y a elegir con intención. Así que, aquí tienes un amable recordatorio. No necesitas justificar tu ritmo. No necesitas excusar tu paz. No necesitas explicar por qué ya no haces lo que otros esperan. Tu vida no es una actuación. Es tu santuario, y no hay nada de malo en protegerlo. La próxima vez que sientas el impulso de disculparte por ser tú mismo, detente. Respira hondo y recuerda que tu forma de vivir no está sujeta a la aprobación de un comité. Es tuya y solo tuya. Y es perfecta tal como es. 5. La liberación final. Dejar de perseguir la aprobación de todos. Uno de los hábitos más difíciles de abandonar a medida que envejecemos, y quizás uno de los más liberadores, es la necesidad de aprobación. Para muchas personas, incluso después de cumplir 70 años, sigue existiendo ese impulso silencioso de ser querido, aceptado o validado por los demás, la familia, los vecinos, la sociedad en general. Nos encontramos dudando de nuestras decisiones, suavizando nuestras opiniones, o fingiendo estar de acuerdo con cosas que en realidad no compartimos. Todo porque tememos ser juzgados, excluidos, o vistos como demasiado o demasiado diferentes. Es una trampa en la que hemos estado atrapados desde la infancia, y a menudo nos sigue hasta nuestros años dorados. Pero aquí está la cuestión. La vida después de los 70 es demasiado corta y preciosa para vivirla bajo el yugo de las expectativas de otra persona. La sabiduría estoica nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, pensamientos y valores, no las opiniones de los demás. Intentar gestionar cómo nos ven los demás es como intentar sujetar agua en las manos, se escurre por mucho que aprietes. Y sin embargo, muchos adultos mayores siguen cargando con el peso de la búsqueda de aprobación, incluso cuando ya no les sirve de nada. Dicen sí, cuando en el fondo quieren decir no. Permanecen en silencio cuando su sabiduría podría ofrecer claridad. Se visten o se comportan de cierta manera, no porque les parezca correcto, sino porque encaja con lo que otros esperan de alguien de su edad. Pero cuanto más envejecemos, más clara se vuelve la verdad. La aprobación es un objetivo en constante movimiento. Nunca lograrás complacer a todo el mundo. Entonces, ¿por qué seguir intentándolo? Piensa en la historia de una mujer a la que llamaremos Sofía, a sus 80 y tantos años. Le encantaba la ropa de colores vivos y los pendientes llamativos, y tenía una risa que podía llenar una habitación. Pero durante años, se moderó. Vestía de colores neutros, se mantenía callada, porque su hija, con buena intención, le decía que debía actuar conforme a su edad. Un día, Sofía se miró al espejo y se preguntó: ¿de quién es esta vida que estoy viviendo? Comillas. Esa semana, empezó a usar sus colores brillantes de nuevo. Dijo que la hacía sentir ella misma. Por fin, no necesitas permiso para ser tú mismo, especialmente en esta etapa de la vida. Las personas que te aman de verdad nunca te exigirán que te encojas, que finjas o que te disculpes por ser quien eres. Y la aprobación de las personas que sí lo exigen, no vale el precio de tu paz. El estoicismo nos recuerda que debemos actuar de acuerdo con la virtud, no con el aplauso. Eso significa hacer lo que es correcto, no lo que es popular, decir tu verdad, no lo que es conveniente. Vivir con honestidad, no con una actuación. La aprobación es fugaz. La integridad es duradera. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de complacer a todo el mundo, haz una pausa y pregúntate: ¿esto es fiel a mí mismo? Comillas. Si no lo es, no merece tu tiempo. Te has ganado tu sabiduría. Has caminado a través de décadas de vida. Has amado, has perdido, has sobrevivido y has crecido. No necesitas seguir persiguiendo la aceptación como un niño que intenta encajar. Perteneces a ti mismo, a tus valores, a tu propia vida en desarrollo. Deja que las generaciones más jóvenes se afanen por la popularidad. Deja que otros se preocupen por encajar. Tú ya te has graduado de esa carrera. Y lo que la reemplaza es algo mucho mejor. La libertad. Porque el día que dejas de necesitar la aprobación de los demás, es el día en que empiezas a vivir a todo color de nuevo. Audaz, sin disculpas y auténtico. Esa es la belleza de envejecer. Finalmente, puedes ser exactamente quien eres, sin necesidad de dar explicaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
¿Te has sentido identificado con alguna de estas presiones invisibles que la sociedad impone a las personas mayores? ¿Sabías que renunciar a estos hábitos podría ser el mayor acto de amor propio que puedes realizar en esta maravillosa etapa de tu vida? Si encontraste útil esta información, compártela con tu entorno. Ayudemos a más personas a descubrir estos sencillos pero poderosos consejos. Recuerda que esta información, aunque puede ser poderosa, puede no ser aplicable a tu caso. Si piensas hacer algún cambio en tu vida, asegúrate de hablarlo con tu médico antes. Y me encantaría saber lo que piensas, así que déjame un comentario abajo. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos llenos de salud y bienestar. Hasta la próxima.